Otra de las modalidades de titulación, y continuando con el programa, es el portafolio de evidencias, el cual, según la Secretaría de Educación Pública, parte de una reconstrucción del proceso de aprendizaje del estudiante a partir de un conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas y organizadas según la relevancia, pertinencia y representatividad respecto a las competencias genéricas, profesionales y específicas establecidas en el perfil de egreso, con la intención de dar cuenta de su nivel de logro o desempeño en el ámbito de la profesión docente. Por lo tanto, el proceso de construcción de esta modalidad de titulación se trata de una colección de distintos tipos de productos seleccionados por la relevancia que tuvieron con respecto al proceso de aprendizaje, por lo que muestran los principales logros y aspectos a mejorar en el desarrollo y la trayectoria profesional de quien lo realiza, en donde la discusión y análisis realizado por el estudiantado será fundamental para valorar el desarrollo de competencias docentes. Para llevar a cabo este cuarto tema del panel Experiencia en la construcción de portafolio de evidencias, nos acompaña Valeria Alejandra Aguilar Viñola, estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar del Instituto de Educación Superior Simón Bolívar. El maestro Benigno Arcadio Domínguez Barradas, de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. Y la doctora Tania Sánchez Galván, de la licenciatura en Educación Preescolar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. En la relatoría nos acompaña la maestra Nora Nancy León Landero, apoyo técnico y pedagógico de la Dirección de Educación Normal. Es importante mencionarles que en unos momentos más se darán los avisos acerca de cómo se va a registrar la asistencia para obtener la constancia del panel del día de hoy. Pues bienvenidos a este tema. Adelante, Valeria, con tu presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Alejandra Aguilar Viñola, soy estudiante de la institución educativa Simón Bolívar y estoy finalizando mi licenciatura en preescolar. Bueno, hoy les hablaré acerca de mi experiencia elaborando el portafolio de evidencias, el cual es la modalidad de titulación que elegí. Bueno, comenzamos. ¿Qué es el portafolio de evidencias? El portafolio de evidencias es una recopilación de nuestros trabajos realizados por los alumnos, el cual consiste en evidencias reflexionadas, analizadas, evaluadas y organizadas según la importancia que nosotros les demos. ¿Cómo fue la creación de mi portafolio de evidencias? Bueno, de mi portafolio no fue del todo fácil realizarlo, ya que al inicio mi asesor y yo tuvimos que investigar un poco sobre esta nueva modalidad, ya que, como ya he mencionado, no es una modalidad que se haya utilizado o la hayan elaborado. También tuve que seleccionar competencias que me favorecían, determinación de evidencias, sistematizar y organizar cada una de ellas para comenzar la elaboración. La realización de mi portafolio de evidencias yo la realicé desde sexto semestre, seleccioné las evidencias que más se apegaban a mi trayecto formativo, las cuales esas me servirían para demostrar mis logros, identificar los momentos claves de mi formación, experiencias que he tenido a lo largo de mi licenciatura. Uno de los retos encontrados fueron la recopilación de información, ya que tuve que volver a buscar entre todos mis trabajos y seleccionar los que más iban a funcionar para la elaboración de evidencias, aunque no ocupara todas. Como ya mencionado, ocupé desde sexto semestre las evidencias para mi portafolio. Encontrar información adecuada para esta modalidad, ya que pues, no se ha elaborado, y también realizar el portafolio de evidencias me ayudó a desarrollar habilidades de solucionar problemas, tomar decisiones utilizando mi propio pensamiento crítico y creativo.
También a desarrollar habilidades en el terreno profesional y aprender a comunicarme de manera eficaz y coherente. Puse 3 habilidades, que es la habilidad para recoger datos, que es en la cual tenemos que saber identificar los requisitos de la información y también buscar información importante para esa elaboración. La habilidad para comunicarnos, porque tenemos que comunicar esas evidencias o redactar, sistematizar esas evidencias. La habilidad de reflexión y autoevaluación, que es detectar si se han conseguido los objetivos planteados y realizar una evaluación juzgando los logros obtenidos de esas evidencias. Las recomendaciones que yo desarrollo de acciones de aprendizaje autónomo, de reflexión sobre la propia práctica y de lectura individual. También que no es una colección al azar o de trabajos sin relación, sino por el contrario se deben mostrar el crecimiento y los aprendizajes que se han llevado a lo largo del trayecto formativo y los que se han logrado. También las evidencias seleccionadas pueden ser desde el sexto semestre o se pueden ocupar desde el inicio del semestre. Bueno, yo elegí esta modalidad ya que me permite demostrar mis logros, identificar los momentos claves de mi formación, experiencias y aprendizajes que he tenido a lo largo de mi licenciatura. El portafolio de evidencias me permitió reflexionar, analizar, problematizar y argumentar mis experiencias y demostrar todo lo que he aprendido a lo largo de mi formación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la participación del maestro Benigno Arcadio, de la Escuela Dr. Manuel Suárez Trujillo. Buenos días a todas y todos. Aquí con un poquito de premura. Calendarizaron también presentaciones de avances de tesis simultáneamente, entonces estamos así como en círculo de 3 pistas. No sé si me apoya con la presentación. Hola. Sí, maestro, estamos preparándola. En un momento se la compartimos. Sí, gracias, muy amables. Muy bien. Nuestra escuela con diferentes licenciaturas en educación secundaria, nos adherimos al Plan 2018, en el cual aparecen 3 modalidades de titulación, como ya se mencionaron, y el portafolio de evidencias es uno de ellos. Ahora, debido a las características de la pandemia, llevamos 2 años trabajando de manera virtual. Los estudiantes y las estudiantes de las licenciaturas han tenido diferentes experiencias guardando en Classroom o en alguna otra plataforma sus evidencias de trabajo. Este es un trabajo autorreflexivo y por lo tanto para nosotros es mucho más conveniente aprovechar la experiencia que han tenido para quedarme en el portafolio electrónico, porque esta modalidad les permite crear de manera virtual un portafolio en el cual puedan ir desarrollando sus, digamos, habilidades en cuanto a los aspectos tecnológicos y relacionar su malla curricular con todo lo que son las competencias de su perfil de egreso y sus campos de dominio del mismo. Entonces, el trabajo que tienen resguardado de manera electrónica les puede servir muy fácilmente para ir estructurando este tipo de portafolios.
Actualmente tenemos en la Suárez Trujillo estudiantes de sexto semestre que están optando por esta modalidad de titulación, dado que ya crearon, por ejemplo, un blog en quinto semestre y tienen toda su experiencia previa. Las siguientes diapositivas, por favor. Bien, teníamos, como comenté, dos modalidades. La primera, que es la integración de evidencias de manera física en carpetas que finalmente van a tener que entregar de manera digital en una memoria USB. Y la modalidad 2, que es un entorno personal de aprendizaje. En esta modalidad se enfatiza precisamente el fortalecimiento de sus rasgos del perfil y se puede utilizar este mismo blog que generan como apoyo para la exposición. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, el portafolio electrónico es un sistema virtual que integra la colección de evidencias que son seleccionadas por la estudiante o el estudiante para demostrar su desempeño en torno a las competencias. Esto es muy interesante, dado que es un documento creado precisamente de manera introspectiva. Es un tipo de investigación muy relacionado con investigación cualitativa, que nos permite expresar capacidades, reflexionar acerca de la identidad del docente, crear un nuevo género de conversación transmedia y desarrollar estrategias cognitivas, comunicativas y digitales. La siguiente, por favor. Bien, para empezar debemos establecer una matriz de componentes en la cual aquí pongo nada más un ejemplo, que se habla de las partes estructurales del blog, que tendría que ser una bienvenida, un contenido, el trayecto académico con el cual se va a trabajar, las competencias a rescatar o a fortalecer y los dominios de cada competencia que el estudiante normalista tiene que desarrollar. La siguiente, por favor. Bien, para esto necesitamos como insumos su malla curricular y una ruta crítica a través de la cual la estudiante o el estudiante va a vincular su malla curricular con los rasgos y dominios del egresado de la especialidad que tenga. Se va a tener que realizar este trayecto formativo, el análisis del trayecto formativo, respaldándolo con evidencias y así también como una autoevaluación relacionada con su campo que esté desarrollando, el campo de elección del estudiante. La siguiente, por favor. Bien, aquí tomamos los semestres en los que el estudiante o la estudiante va a desarrollar sus habilidades y la relación de las asignaturas con el trayecto formativo identificado. Puede ser, digamos, un trayecto formativo relacionado con competencias comunicativas, todo lo que tenga que ver lengua materna, o puede ser algún otro campo de acción en el cual la estudiante o el estudiante va desarrollando y analizando semestre por semestre en qué asignatura desarrolló cuál rasgo del perfil. La siguiente, por favor. Bien, crearía un mapa de evidencias con el cual se integraría al blog en el cual va a trabajar el trayecto formativo elegido, las competencias a las que contribuye tal curso, o sea, un curso en específico, evidencias formales, las reales o las declaradas en el programa, el tipo de evidencias que va a presentar, sus instrumentos de evaluación y observaciones. La siguiente, por favor. Bien, como referencias me apoyé en Dino Morales, en Laura Irene, que hizo un análisis de portafolios de evidencias como una modalidad de titulación
las orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación y en el curso del doctor Barroso Bravo, el portafolio electrónico como modalidad de titulación, una estrategia para evaluar y reflexionar el aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Benigno. Ahora contamos con la participación de la doctora Tania Sánchez Galván, representante de la Licenciatura de Educación Preescolar de esta Escuela Normal de Veracruz. Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenas tardes. Ya son tardes. Yo soy la última en participar con el portafolio de evidencias. No les voy a cansar repitiéndoles el proceso que ya creo que todos los que estamos aquí conocemos de las modalidades, etcétera. Les voy a compartir mi experiencia. Yo lo hice más anecdótico, más como una plática, pensando en compartir dos experiencias que he tenido la fortuna, creo que sí es fortuna, de tener hasta este momento. Y por eso le puse en la presentación, bueno, ahora en apuros, ¿no? Porque el ciclo escolar anterior, no fui la primera en tener una chica en preescolar que hizo un portafolio de evidencias. Y entonces, pues yo no estaba preparada. Y bueno, ¿por dónde inicié? Y esto es como mi papel de asesora, ¿sí? Inicié leyendo las orientaciones institucionales y todo documento oficial del Plan de Estudios 2018 a este momento, que no son muy diferentes en cuanto a la presentación de la modalidad y dan ciertos referentes, ¿sí? Me puse a estudiar después de que platiqué con algunos docentes que ya habían tenido la oportunidad de asesorar portafolio en la licenciatura de educación primaria, como que de ir encontrando hacia dónde teóricamente podía buscar esta preparación sobre lo que era portafolios. Me fui haciendo de algunos recursos teóricos, libros, etcétera, y que hablaban de él como modalidad de titulación, estudios que ya se han hecho acerca de esto, y también como herramienta de evaluación, y además también estuve leyendo sobre la investigación biográfico-narrativa y la narración autobiográfica, porque yo sentía que estos temas me llevaban al marco metodológico, a saber cómo orientar o hacia dónde llevar a la estudiante que en ese momento tuve. En ese momento también yo estaba participando en la comisión de titulación de aquí de la Escuela Normal desde el 2017 y era jefa del área de titulación. Lo menciono porque eso me llevaba a estar muy inmersa en todo el proceso de la titulación, desde lo académico también, obvio lo administrativo, pero entonces podía ir identificando las diversas los matices que tenía cada una de las modalidades que presentan estos planes, incluyendo los anteriores, porque yo tenía experiencia con el documento recepcional de varios años. Y bueno, algo que también fue para mí muy importante fue la actualización personal. Desde el momento en que supe de lo del portafolios, busqué algunos recursos para prepararme que no, en ese momento no brindaba la escuela y a lo mejor no tenía de otro lado. Y me encontré con que la de GESPE, y lo pongo así porque era de GESPE todavía, brindaba un curso en línea sobre lo que era el portafolio como modalidad. Me sirvió mucho, sin embargo, la parte todavía metodológica me quedaba muy corta. Y en el inter de este ciclo escolar, la DEN oferta el curso para los docentes que estábamos asesorando o que podríamos asesorar este portafolio de evidencias. Este fue el que más me movió porque bueno, ya era con personas que conozco o cercanas, fue un poco más presencial, aunque era en línea, pero nos veíamos, podía haber intercambio y la presentación que hacía el doctor Barroso que nos lo dio fue muy interesante porque ya nos daba ejemplos claros de lo que sucedía en otras escuelas normales, ¿sí? Eso, como jefa del área de titulación, como parte de la comisión de titulación, también fue muy importante porque me hizo darme cuenta de que podíamos hacer cambios en lo que teníamos aquí en nuestras orientaciones
debido a las experiencias que veíamos en otras, ¿no? En algunos casos veíamos que a lo mejor estábamos siendo muy, muy exigentes en el número de evidencias o en las características que estábamos pidiendo para el portafolio, pero que en otros a lo mejor sí estábamos siendo más meticulosos en el análisis. Y bueno, no se puede evitar hacer comparaciones en esta búsqueda de la mejora personal, ¿no? Y de la institución. Y bueno, como último punto, pero no menos importante, las estudiantes, digo a las porque ya fue una del ciclo pasado y una en para orientar su proceso a partir de todo lo anterior que yo me hice y de lo que ella quería, de los por qué se eligió esta modalidad y qué era lo que le interesaba profundizar en este portafolio. Mi primera experiencia, que fue con el Plan 2012, la estudiante era autónoma pero inconstante. A la mitad se presenta la pandemia y como ustedes ya lo han vivido, en esa primera parte yo creo que fue donde más problemas emocionales se manifestaron en muchos de nosotros, muchos estudiantes, el cambio, el shock de regresar a sus casas o qué pasa con mis papás en cuanto a situación laboral, etcétera. Eso la alejó, pero al irla jalando y buscándola, bueno, establecimos estrategias para consolidar juntas este trabajo y crecimiento de su portafolio. Y estuvimos trabajando de manera virtual y presencial de manera intuitiva. Intuitiva me refiero a que mucho de lo que presenté en la diapositiva anterior fue ya sobre la marcha. Entonces, entre que yo tenía idea de cómo asesorarla o hacia dónde llevarla y ella de lo que quería también. Fue un trabajo a ciegas con solo el apoyo inicial de los documentos normativos poco claros, pero que nos permitieron avanzar y tomar decisiones como más espontáneas, ¿no? Pero con el curso de la ADEN y los otros elementos que fuimos agregando, se fue encauzando de mejor forma su documento. Y bueno, aquí pongo que tendientes a la creación del e-portafolio o portafolio electrónico. ¿Por qué? Porque como sabemos en la normativa, el portafolio electrónico es una modalidad del portafolio, ¿sí? Y con los ejemplos que nosotros vimos en otras escuelas o en otras asesorías, a nosotros como escuela nos pareció que quedarnos con la elección de un portafolio digital solamente dejaba un poquito carente esta parte de entrega de un documento formal que puede ser hasta físico, ¿no? Del documento en sí, el librito, el CD que se puede leer. Y bueno, decidimos en ese momento que mantendríamos las características de un texto en PDF entregado por USB, etcétera, como en las otras modalidades, pero también le di, en este caso a la chica, la oportunidad de que si ella quería hacer el portafolio digital, a la par lo podía hacer. Y esto de repente parecía un trabajo extra, sin embargo se volvió, como dijo el maestro que me antecedió, se volvió su presentación para el examen profesional. Entonces fue teniendo todo el portafolio de evidencias en la estructura pues, de texto, fue más fácil para ella trasladarlo hacia un blog y hacer su portafolio digital. Y así lo hicimos, ella estaba enamorada de su portafolio, y fue un trabajo muy, muy bonito, muy creativo, y que recupera tanto los elementos que se buscaban con toda la formación que nos dio el doctor Barroso, como los elementos que se solicitan en la normativa. Y bueno, también descubrimos juntas que las orientaciones institucionales, como les decía, eran demasiado ambiciosas en la cantidad de trayectos y evidencias que se debían presentar, y eso generaba mucho estrés en la estudiante, y veíamos que generaba también un documento extremadamente amplio, ¿sí? Pero así le tocó a ella y así lo tuvimos que realizar. Y bueno, con estas consideraciones, a la par, en la comisión empezamos a trabajar acerca de cambios para este número de evidencias o de páginas o de los aspectos de forma para el portafolio en la escuela.
La segunda experiencia ya fue en el plan 2018, este ciclo escolar. Mi estudiante está a punto de presentar su examen profesional en una semana y media. Y con toda la experiencia que tuvimos en el año anterior, me fue más sencillo empezar el proceso con esta estudiante, que también tuve la suerte de que era una chica muy constante, muy responsable. No tenía yo que estarla buscando ni persiguiendo para ver en qué avanzaba. Y con la experiencia anterior también retomé algunas estrategias que la misma alumna anterior me había dado, que desarrollamos juntas, y estrategias del curso. También me sirvió mucho lo que vimos con el doctor Barroso en cuanto a ciertas tablas para ir definiendo cuáles cursos, cuáles evidencias era lo que había que analizar. Y bueno, tener una idea más clara ambas de lo que se iba a hacer, sobre todo porque casi todo el tiempo fue de manera virtual con esta chica. Y bueno, como les decía, hicimos cambios en la comisión de titulación, de tal forma que para este ciclo el número de evidencias era menor, que eso no le quitaba la profundidad al portafolio, pero sí le quitaba presión a la estudiante para poder hacerlo con más holgura en tiempo y en la reflexión que le dedicó. La estudiante tuvo, como les decía, tuvo un proceso menos caótico que la primera, y el proceso de asesoría como que estuvo más claro para mí, para poder apoyarla. Y otra ventaja es que fui su maestra de séptimo y octavo, entonces también yo tenía mucho más contacto directo con ella. Eso fue ya como mi primera y mi segunda experiencia, y mi proceso como asesora en función de esta parte emocional, no sé, para mí fue un shock inicial y mucha incertidumbre con respecto de mi papel y el proceso de creación del portafolio. Yo perseguía literalmente a la docente que aquí en la escuela había tomado la primera capacitación para que me compartiera, para que me explicara, etcétera. Sin embargo, ella también tenía una carga laboral muy fuerte que le impedía apoyarme, y entonces mi angustia se volvió acción, ¿no? A buscar textos, a buscar quién más, y con quien sea me ponía yo a platicar de los portafolios y que me prestaran un libro y comprarlo, etcétera. Entonces, mi proceso y mis sugerencias para quien pueda, y ojalá que hubiera más portafolios, es que como asesores busquemos información, nos actualicemos. Es una metodología y una modalidad de titulación muy bonita, y para poderla implementar, ¿no? Como motivar un poco más a los alumnos desde el principio a que puedan tomarla. Y la ventaja que yo le vi en esta pandemia es que, a diferencia del informe y de la tesis, no importaba si estábamos con práctica, sin práctica, en casa, en donde fuera, lejos en el estado, lo podían ir haciendo. O sea, las dos chicas que tuve de portafolio no tenían el pretexto de es que no he podido practicar, es que no he visto a las docentes de mi muestra, porque todo ya lo tenían. O sea, solo era cuestión de indagar en las evidencias que ya tenían y empezar su introspección, ¿no? La comunicación constante también con las estudiantes y la revisión permanente de sus escritos para mejorar el análisis, y por otro lado ir puliendo su redacción, ¿no? Respetando siempre su estilo. Y bueno, apoyar en la estructuración del portafolio digital como complemento al documento escrito en prosa. Desde mi perspectiva, hacer solamente el portafolio digital puede dejar muchos huecos para todo el trabajo que se hizo previo, o por lo menos así lo he visto en algunos. Si yo veo solamente el blog del portafolio de alguna estudiante, no sé en realidad todo el trabajo que hizo detrás de ese análisis de tantas evidencias que en un blog no se refleja, ¿no? Entonces creo, eso es algo muy personal, que sí es importante tener como quiera el partir del documento en texto y concretarlo en un portafolio digital. ¿Y qué retos veo? Bueno, perder el miedo a lo desconocido como asesor, porque yo creo que también por eso muchos no decimos, ay, hagan el portafolio, porque tampoco sé qué haría. Así estaba yo antes. Estudiar y comprender, como ya les decía, esta comunicación y promover, como ya les dije, promover la modalidad
que tiene todas estas ventajas y que permite que ellos solitos hagan este ejercicio de introspección y determinación de sus logros y retos. Y pues nada más. Gracias.